Buenas tardes. En la siguiente presentación abordaré la actividad 3.4 relacionada con el análisis de conjunto de objetivos. Organizamos el trabajo y la presentación de la siguiente manera. Primero, la caracterización de los objetivos, donde se encuentra el grafo de capacidades del objetivo 1 y el objetivo 2. Luego, el análisis de conjunto de objetivos, teniendo en cuenta la contribución a las expectativas de nivel superior, la coherencia con el análisis de contenido y la adaptación al contexto de la institución. Y por último, las modificaciones a las expectativas de aprendizaje. Antes de empezar con la presentación, realizamos un cambio en los objetivos. Anteriormente teníamos 3 objetivos que eran a partir de la complejidad de las operaciones que los habíamos organizado. En este caso lo que hicimos fue dejar la misma complejidad en las operaciones, pero le cambiamos el tipo de enunciado que venía en cada uno. El primer objetivo es identificar y relacionar los elementos que permiten el planteamiento de una ecuación lineal dentro de fenómenos que involucran operaciones aditivas y multiplicativas a través del análisis de una representación gráfica de un enunciado. Las tareas que destinamos para este objetivo son las siguientes. Tarea 1.1, balanza. Observa la siguiente balanza en equilibrio. Si las masas de todas las pelotas es la misma, ¿qué expresión representa el equilibrio de la balanza? Tarea 2. Daniela suspendió varios pesos en un resorte y midió la distancia que se estira respecto al punto de equilibrio, como se muestra en la figura. ¿Cómo representa la relación entre las magnitudes? Como lo dije anteriormente, el primer objetivo está relacionado con la forma del enunciado. En este caso, el enunciado es una representación gráfica, sea algo geométrico, pictórico o una imagen, diagrama o esquema. Lo siguiente que les voy a mostrar es un grafo de secuencias de las capacidades. Como primero vamos a tomar como ejemplo la tarea 1.2 para mirar cómo distribuimos las capacidades para este caso en particular y luego mostrarles cuál sería el grafo del objetivo en general. Entonces, el grafo lo dividimos en 3 partes para que fuera pues más entendible cómo venía la secuencia que se presentaba ahí. Entonces, esta es la primera, comienza con S1, a este le asignamos las capacidades 8, 20 y 21. Estas capacidades tienen en cuenta la forma en que el estudiante obtiene y registra la información. En este caso serían los datos que aparecen o las cantidades que hacen referencia a cada uno de los resortes. En este el estudiante puede incurrir en 2 errores, que sería E2 y E14, que es omitir a las magnitudes que se les está haciendo énfasis, que sería el peso y la longitud. Luego encontramos S2, las capacidades correspondientes son C1 y C3. En S2 se trata de representar la información por medio de una representación gráfica. Entonces allí el estudiante puede dibujar más resortes con el fin de ir encontrando cuál es la proporcionalidad y entender pues la información que se le está dando. Puede incurrir en el error E16, que sería que omitiera que en cada uno de los pasos existe una recurrencia o una proporcionalidad. Continúa con S3, corresponden las capacidades C2 y C3, que están relacionadas con agrupar los datos por medio de un esquema o un diagrama. ¿Qué vimos en este caso? Que era posible que el estudiante, al notar que era un ejercicio de proporcionalidad, intentara hacer de pronto una tabla donde pudiera encontrar una constante presentaba de un resorte a otro. Un error que podría incurrir sería el E15, el error es correspondiente, pues que no distinga que se le están presentando 2 magnitudes y coloque la misma información, sea el peso o sea la longitud que se está presentando. La siguiente es S6, es donde encuentra, después de realizar el diagrama, la recurrencia que existe entre el aumento del peso. La posibilidad de que incurra en asociar un valor diferente al 2.5, que sería la constante de proporcionalidad o el cambio que hay entre cada uno de los resortes. A partir de S6, el estudiante puede tomar la decisión de 2 caminos, que sería S4 y S5. Si escogiera S5, utilizaría los diagramas para encontrar la constante de proporcionalidad y usaría operaciones multiplicativas. En el caso de que tomara S4, realizaría el esquema, pero ya no va a utilizar
multiplicaciones, sino va a ser sumas repetitivas. Este ya sería el diagrama completo donde se ven los dos caminos y con azul tenemos resaltado el primer camino y en rojo la variación que hay a partir de S6. En el caso del rojo se saltaría la capacidad S5, como dije anteriormente, porque tiene la posibilidad de utilizar dos operaciones, bien sea la multiplicación o la suma. Los caminos llegan a S7, donde el estudiante le asigna una letra a la longitud. Y por último, relaciona la constante con el cociente entre el peso y la longitud. Lo siguiente sería el grafo para nuestro objetivo, teniendo en cuenta las dos tareas que les mencioné anteriormente. En este caso, realizamos lo mismo, tuvimos en cuenta los parámetros, extracción, S1, comprensión S2 y S3, asociación que sería S4 y S5, decisión que sería S6 y S7 y verificación que sería S9. En extracción sería obtener y registrar información, en S2 y S3 es la parte de la representación, S4 y S5 se llamaría así por la asociación con las operaciones, S6 sería la decisión al tomar qué símbolos le va a asignar para luego hacer en el siguiente reconocer la igualdad y realizar la ecuación. Objetivo 2. Identificar y relacionar los elementos que permitan el planteamiento de una ecuación lineal dentro de los fenómenos que involucran operaciones aditivas y multiplicativas, a través del análisis del texto de un enunciado. Como realizamos modificaciones y agregamos capacidades y cambiamos las secuencias, entonces este grafo también tuvimos que reformarlo, tuvimos en cuenta los mismos parámetros, lo único que cambia es que acá tenemos una secuencia nueva que sería S8, que no la utilizamos en el anterior objetivo. Lo siguiente es la contribución a las expectativas de nivel superior. En el caso del objetivo 1, vemos en la parte de abajo resaltados unos valores que serían los mayores. ¿En qué pasa? Comparamos este con la tabla que hemos realizado en la actividad anterior y evidenciamos que aporta gran medida a las actividades de matematización, en el caso del proceso de emplear, utilización de herramientas matemáticas, que sería también en emplear, utilización de operaciones y también en el mismo caso en emplear. Para nuestro segundo objetivo, los aportes se realizarían a la capacidad de matematización, en el proceso de emplear, en comunicación, en el proceso de formular y en utilización de operaciones y utilización de herramientas matemáticas, tanto en formular como en emplear. Las capacidades de matematización y utilización de operaciones no las habíamos considerado en la anterior presentación que habíamos realizado acerca de la contribución de las expectativas al nivel superior. Pero al realizar las tareas para este objetivo, vimos la necesidad de utilizarlas porque debemos plantear diversos parámetros que están dentro de la situación y fuera de ella. Y aparte el caso del de comunicación, tampoco lo habíamos tenido en cuenta, y en este sí, ya que notamos que es importante decodificar e interpretar los objetos imágenes que se presentan dentro de los enunciados que tenemos en nuestras tareas. Lo siguiente sería la coherencia con el análisis de contenido. En la primera parte tenemos una distinción entre las viñetas, las que tomamos de las primeras viñetas hace referencia a lo que vamos a tener en cuenta dentro de nuestra implementación de la unidad didáctica, y las otras lo que no vamos a contemplar, que hasta el momento no consideramos dentro de nuestra unidad didáctica. Entre el análisis de contenido de la ecuación lineal y pues al elaborar las tareas y los objetivos, nos dimos cuenta que era importante tener la relación se encontraba entre los elementos, operaciones y propiedades de la ecuación lineal, con la forma en que definimos los objetivos y al ser claros a notar qué tipo de operaciones se iban a utilizar, y en la identificación de los elementos en cada una de las capacidades. Los tipos de ecuaciones y contextos fenomenológicos los utilizamos debido al tipo de la ecuación que vamos a utilizar en cada uno de los objetivos. La representación simbólica, dado que pues el estudiante debe plantear una ecuación,
que es la que modele la situación que le estamos generando. La representación pictórica por el objetivo 2, ya que en el objetivo 2 planteamos que en el objetivo 1, perdón, planteamos que en este caso el enunciado va a estar presente alguna representación, puede ser matemática o no matemática. En los contextos de PISA tenemos el contexto personal, profesional y social. Dado que las situaciones son situaciones de la vida cotidiana o en algunos casos cosas que se pueden aplicar a alguna profesión en específico. Dado que pues el objetivo de nuestro trabajo no es llegar a una solución numérica, pues, y aparte el grupo que tenemos, que es el grado octavo, no tiene la mayor destreza en algunos conocimientos previos, entonces decidimos descartar las siguientes pues, partes del análisis de contenido. La representación geométrica, porque como lo dijimos, pues lo que necesitamos es que el estudiante decida si va a hacer una representación y necesariamente esa representación no tiene que ser matemática, sino tiene algo que pues lo lleve a entender e interpretar el ejercicio. La representación manipulativa, ya que habíamos definido de pronto algunas aplicaciones en las que iba a verificar la respuesta, pero como no tiene ninguna respuesta numérica, no es necesario utilizarlas. Y el contexto científico de PISA en algún momento lo vimos, pero dada la complejidad de algunos fenómenos que se presentan en química y en física, nos dimos cuenta que pues no era el nivel para los estudiantes en los que íbamos a implementar la unidad didáctica. Por último, tenemos la adaptación al contexto a partir de 3 parámetros: curriculares, académicas y socioculturales. En la parte de los curriculares, la institución se divide en un tiempo académico de 3 trimestres, por los que los 2 objetivos planteados se relacionan con las temáticas programadas para el tercer trimestre, donde se ve el tema de ecuaciones lineales. Académicas, consideramos que los 2 objetivos pueden aportar en gran medida a mejorar los resultados obtenidos en las pruebas saber, donde se evidencia que hay un desempeño bajo, en particular en la comprensión y el manejo de ecuaciones lineales. Socioculturales, el diseño de las tareas prototípicas tienen un enfoque en un lenguaje sencillo y acorde al entorno estudiantil, pretendiendo que los estudiantes muestren procesos de extracción, asociación, decisión, comprensión y verificación al momento de solucionar estas situaciones. Por último, tenemos las modificaciones que le realizamos a las expectativas de aprendizaje. En este caso tenemos primero las modificaciones que fueron a las capacidades 4, 5, 6 y 7. En este caso lo que hicimos fue dividirlas para ser un poco más específicas en el tipo de operación que se iba. En la C4 la dejamos como asocia palabras que insinúan ser parte de algo con una fracción. C5 asocia palabras que insinúan multiplicador. C6 asocia palabras que implican agrupar con la operación de adición. Y C7 asocia palabras que implican desagrupar con la operación de resta. Anexamos unas capacidades y unos errores que vimos necesarios para el trabajo de las tareas del primer objetivo. C19 establece la recurrencia entre 2 o más cantidades. C12 utiliza números para relacionar palabras que implican cantidades. C14 relaciona letras, números y signos para determinar una cantidad no conocida. E14 registra algunos datos relevantes para el planteamiento de la ecuación. E15 hace referencia a diferentes cantidades como con una sola forma. E16 asigna el mismo número a diferentes formas. E17 determina un patrón que no corresponde a los datos de la situación. Y C24 registra la información nueva a partir de los datos explícitos. Muchas gracias.